Marcos, capítulo 3, versículo 13, la palabra de Dios. Vamos a dar lectura a las Escrituras y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra de Dios: después subió al monte y llamó a los que él quiso y vinieron a él. Designó entonces a 12 para que estuvieran con él, para enviarlos a predicar y que tuvieran autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Hasta aquí, amén, a la palabra de Dios. Podemos tomar asiento. Damos gracias a Dios y estuvimos hablando de algunas cosas que hacen a lo que es el verdadero cristiano. Venimos hablando profundo, venimos hablando bastante incisivamente en estos últimos días. Y hoy vamos a hablar, hermanos, de algo también importante, ¿no? No menos importante que los otros mensajes, pero para que podamos entender, como decimos siempre, que no es fácil ser cristiano. Todos quieren ser cristianos, pero ser cristianos verdaderos no es fácil. Es un reto, es un desafío. Ser cristiano es un verdadero desafío. Ahora, no solamente que es un desafío, hermanos, sino por lo que dice la palabra, es un privilegio que nosotros tenemos de poder seguir, gloria a Dios, a nuestro Señor. Pero no para todos es un privilegio. Es un privilegio solamente para aquellos hermanos que aman hacer la voluntad de Dios. Aquellos que no quieren hacer la voluntad de Dios es una carga pesada. Odian la santificación, odian el tener que despojarse de las cosas del mundo. Después de un breve caminar terminan apartándose y terminan volviendo, hermanos, al lugar aquel del cual el Señor los sacó y al que nunca deberían volver. Pero lamentablemente nosotros vemos, hermanos, que sinceramente, hermanos, ser cristiano para muchos hoy es una carga y por tanto, al ser una carga, hermanos, muchos no la pueden sobrellevar. Después de un breve tiempo comienzan a bajar los brazos, comienzan a apartarse, comienzan a dejar de lado aquellos principios que aprendieron por la palabra de Dios. Vamos ahí al libro de los Hechos, capítulo 11. Deje un señalador ahí, porque vamos a tocar varios aspectos de estos dos versículos. Hechos de los Apóstoles de Dios, capítulo 11. Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículo 26. Hablando de los comienzos de la iglesia allí en Antioquía. Dice, en aquellos días, versículo 26, se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. A los discípulos se los llamó cristianos por primera vez. ¿En dónde? En Antioquía. A los cristianos se los llamó, esto está hablando de Pablo y de Bernabé. Todos saben que Bernabé fue un compañero, transitó, hermanos, varios años al lado de Pablo, establecieron obras, atendieron las iglesias de Asia. Y acá dice la palabra que después de estar un año congregados con los hermanos, gloria a Dios, ahí en ese lugar, en Antioquía, dice que enseñaron a mucha gente. ¿Qué enseñaron a la gente? Les enseñaron, podemos decir la palabra, pero en ese momento todavía no era tan la palabra. En ese momento eran las enseñanzas de Jesús. No había una palabra. Había lo que dicen los católicos como es la didageana. Estaban lo que hoy los católicos dicen la didaje, que es, los teólogos hablan de la didaje, que la didaje eran las enseñanzas de los apóstoles. Todo lo que habían aprendido de Jesús era lo que transmitían. La palabra fue siendo se fue formando en aquellos tiempos a través de las enseñanzas que ellos transmitían. Y dicen que la gente recibía esta enseñanza, gloria a Dios, y dice que a los discípulos, escuche bien, se les llamó cristianos por primera vez ahí en Antioquía. Ahora, cristianos y discípulos. Dos características de una misma persona.
eran cristianos y eran discípulos. Dice que ahí en Antioquía, por primera vez, se los llamó cristianos. Vamos a analizar dos palabras, hermanos. La palabra discípulo, que significa alumno, y da la referencia de que todo discípulo necesita tener un maestro. No puede haber un discípulo si primero no hay un maestro. Y el discípulo es una persona, hermanos, con un corazón entendido, con un corazón sumiso, es una persona con un corazón sensible. ¿Para qué? Para poner por obras las enseñanzas de su maestro. Nosotros sabemos que tenemos un maestro y ese maestro es Jesucristo. Ahora, la palabra cristiano es una palabra que deriva del término griego cristinos, con G, cristinos. Y significa literalmente, hermano, Cristos pequeños. O sea, la enseñanza que dieron estos apóstoles hizo que la gente tuviese un cambio. Que se produjera, hermanos, una renovación, una regeneración, se produjo una transformación en esta gente. Entonces la gente los miraba y decía, estos son cristianos, pero lo decían a modo de burla. Decían, estos son iguales que aquel que murió en la cruz, son pequeños cristitos. ¿Por qué? Porque lo imitan. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? En aquellos tiempos, hermanos, se le decía cristiano a modo de burla, que significaba Cristo pequeño. Ahora, tanto el discípulo como el cristiano necesitan ser iguales a su maestro. Hasta ahí vamos entendiendo. Tanto el discípulo como el cristiano, que son una sola persona, necesitan ser iguales a su maestro. Si no es igual a su maestro, no es cristiano. Nosotros en este tiempo, hermanos, tenemos que entender que hay muchas cosas que hay que dejar de lado. El testimonio es algo que nosotros no podemos perder. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios ahí en el Evangelio según San Lucas, capítulo 6. Lucas, capítulo 6, versículo 40. Dice, el discípulo no es superior a su maestro, pero todo el que sea perfeccionado será como su maestro. Qué tremendo, ¿no? El discípulo no puede ser mayor que su maestro, pero todo aquel que sea perfeccionado puede ser igual a su maestro. No mayor, pero podemos llegar a ser, gloria a Dios, igual que él. Dice, todo aquel que sea perfeccionado será igual que su maestro. A lo primero, hermano, en los primeros tiempos, vuelvo a reiterar, este término cristiano se decía en forma peyorativa, se decía a manera de burla, pero después, hermanos, con el correr de los años y con la proclamación de la palabra de Dios, comenzó a cobrar más vida esta imagen, este testimonio del verdadero cristianismo. Ahora, nosotros tenemos que entender, hermanos, que a lo primero lo decían a modo de burla. Como hoy podemos decir, al chueco le decimos chueco, ¿por qué? Porque es evidente que es chueco. Al tuerto le decimos tuerto, al pelado le decimos pelado. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Por qué? Porque se ven evidencias justamente del sobrenombre que se le está poniendo. Ahora, hoy a todo el mundo le dicen cristianos, pero cuando usted lo mira terminan siendo diablos. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? O son cristianos o son diablos. Tienen que ser cristianos. Y para ser cristiano, ¿qué tiene que tener? Tiene que tener tanto como el tuerto, como el chueco, como el ciego, como el cojo, como el manco. Tiene que tener características que identifiquen aquel nombre que se les está poniendo, aquel apodo que se les está poniendo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el cristiano, hermano, tiene que tener frutos, como decimos siempre. Esas características son esos frutos por los cuales se identifica a la persona. Nosotros no podemos decir que somos cristianos y andamos peleando con todo el mundo. Tiene que haber, hermanos, gloria a Dios, características que vayan imitando, o mejor dicho, tenemos que comenzar a adquirir la capacidad dada por el Espíritu Santo para comenzar a reproducir el carácter de Jesucristo. Ahí recién vamos a comenzar a tener un testimonio que no va a ser valedero delante de los hombres nada más, sino que va a tener, hermanos, de grande estima ante los ojos de Dios. Entonces, acá las Escrituras, vamos de vuelta ahí, a Marcos capítulo 3. Entonces dice, después
subió al monte y llamó a los que él quiso y vinieron a él. Dice que subió al monte el Señor y una vez que estuvo en el monte, llamó a los que él quiso. Y aquellas personas a las que él llamó, dice que vinieron a él, o sea, no se negaron. ¿Por qué? Porque justamente había un llamado especial sobre la vida de estas personas, sobre la vida de estos discípulos. La palabra quiso, hermanos, significa que Jesús no determinó. Cuando dice Jesús quiso, significa Jesús determinó. O sea, él tomó la determinación de llamar a esas personas. Llamó a Pedro, llamó a Juan, llamó a Jacobo, fue llamando a cada uno de aquellos hermanos que formaron parte de los primeros 12, los 12 apóstoles, los 12 discípulos. Reiteramos que también él eligió aquel que lo iba a traicionar. ¿Cuántos dicen amén? Él mismo eligió a Judas. Pero, gloria a Dios, eso no quiere decir que él lo haya escogido para perdición, sino que Judas se perdió sinceramente, hermanos, porque nunca quiso arrepentirse. Entonces, la palabra quiso significa que él determinó fehacientemente llamar a aquellas personas. Y, gloria a Dios, dice que designó entonces a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Ahora, la palabra designó se puede traducir, hermano, como redimió, que significa sacar fuera pagando un precio. ¿Cuántos entienden? Dicen gloria a Dios. Sacar fuera pagando un precio. Ahora, ¿de dónde sacó a los discípulos? ¿De dónde sacó a los discípulos? Los sacó del mundo. ¿Y qué precio pagó? El precio de su sangre. Por eso, hermanos, la salvación de un alma no se puede pagar, no se puede comprar con todo el dinero de este mundo. La Iglesia Católica te dice que tienes que hacer limosnas. En la época de la Edad Media estaban las indulgencias papales. Si a vos se te moría un pariente, un familiar, que era un terrible fascineroso, usted iba y pagaba y pagaba y pagaba y llenaba con plata las arcas de la Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica dice que estaba en el purgatorio, no estaba en el infierno ni en el cielo, estaba en un lugar intermedio. Dice que ese alma, conforme a la plata que usted pagaba, iba subiendo hasta poder alcanzar el perdón de los pecados y poder entrar al reino eternal de Dios. Pero sin embargo, hermano, eso es una falacia. Jesús sacó a sus discípulos del mundo, de vidas anteriores, y pagó un precio, hermanos, muy alto, su vida y su sangre derramadas en la cruz del Calvario. Ahora, ¿para qué el Señor, hermanos, se tomó tanta molestia? ¿Para qué Jesús tomó tanta molestia en escoger a estos 12, en llamarlos, en sacarlos del lugar en el que estaban para hacerlos pescadores de hombres? Jesús sacó a los discípulos de vidas anteriores. El Señor te sacó de una vida anterior, una vida llena de pecado, una vida totalmente errada en la que ofendíamos a Dios de una manera muy grosera. Hoy nos trajo al reino de la luz, con un propósito. Todos sabemos cuál es ese propósito. O sea, nosotros no estamos en la iglesia, hermanos, para decir que somos mejores porque venimos a los cultos. El venir a los cultos no significa absolutamente nada. El venir a un culto no transforma tu vida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Lo que transforma tu vida es la iniciativa que se toma cuando se alimenta de la palabra de Dios y también para ponerla, el esfuerzo para ponerla por obra. Si usted no pone por obra la palabra, está perdiendo el tiempo. Amén. Hay muchas personas que piensan que van a la iglesia y se sientan ahí. Y porque ya están en el culto y dicen, qué bien que me siento. Siguen viviendo de la misma manera. La palabra, hermanos, no produce un efecto en su vida, no tienen un testimonio de cristiano. Ese testimonio, hermano, tiene que ser vigente. Ahora, Jesús dice que llamó a los que Él quiso. Él determinó llamar, designar a aquellas personas para que estuvieran, primero y principal, gloria a Dios, al lado de Él. O sea, para que lo acompañaran. Designó entonces a los 12 para que estuvieran con Él. La primera razón, hermanos, por la cual Jesús llamó a los discípulos, ¿para qué era? Para que estuvieran con Él. Cuando Mateo 28, 19, la palabra de Dios nos habla de que el Señor dio una comisión, la gran comisión, la sublime comisión, le digo yo, y dijo, ir y predicar el Evangelio a todas las naciones. Ir y hacer discípulos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Qué somos nosotros hoy? ¿O qué tendríamos que ser? Discípulos.
¿Qué es un discípulo? Es cristiano. ¿Qué es un cristiano? Obediente. ¿Cuántos dicen amén? ¿Te das cuenta, hermano, todos los requisitos? Por eso digo, es un desafío ser cristiano. Otro día cuando se bautizó el hermanito Nelson, antes de ir al bautismo estábamos sentados con Darío y afuera, ¿te acuerdas, Darío? Le dije, ¿para qué te querés bautizar? Ya, instantes antes del bautismo. Cosa que ya le venía recalcando unos días anteriores. ¿Para qué te querías bautizar? Y se quedó pensando, fíjate lo que me vas a contestar, porque conforme a lo que me contesté, te bautizo o no te bautizo. Después vino con la hermana, que porque yo no lo quería bautizar. ¿Para qué? No me hagas perder el tiempo, no me hagas ir a pasar frío, no me hagas mojarme sin necesidad. ¿Cuántos dicen amén? Si te vas a dedicar tu vida para ser un buen cristiano, bautizate, si no, quédate como estás. Me dice, no, yo quiero. Tomó la determinación de seguir al Señor. Ahora, para seguir al Señor, hermanos, hay que seguirlo de la forma en la que Él lo estableció en la palabra, no como queremos nosotros. Dice que designó entonces a los 12, hoy designó a su iglesia, determinó y designó a su iglesia, pagó un precio por su iglesia, hermanos, nos trajo de una vida anterior para que estemos delante de Él y para que nosotros, gloria a Dios, lo acompañemos. Entonces nosotros, gloria a Dios, en aquellos tiempos Jesús pasaba tiempo con los discípulos. Hoy, el Señor también necesita pasar tiempo con sus discípulos. El pueblo de Dios tiene que orar. A la iglesia no le gusta orar. Hoy todos dicen que son cristianos, pero no conocen la oración. ¿Cuántos dicen amén? Si usted no comienza a orar, si usted no pasa tiempo con el Señor, Pedro era un hombre arrebatado, era un hombre pendenciero. Usted va a fijarse, lea todo el Nuevo Testamento, lea los 4 evangelios, y usted se va a dar cuenta. Cuando había que dar la nota, ¿quién estaba? Pedro. Cuando había que meter la pata, ¿quién estaba? Pedro. Fíjense, hermano, lo que era Pedro. Pedro era un polvorín. Después tenemos a Juan y a su hermano Jacobo. Dice la Biblia, dicen los evangelios que tienen un nombre especial. ¿Cuántos se acuerdan cuál es ese nombre? Los hijos del trueno. Ya decirle hijos del trueno quiere decir medio como que no eran tan mansos. ¿Va entendiendo? Y después tenemos al incrédulo. Después está, gloria a Dios, Simón el Celote. El Celote era un revolucionario, hermano, era un activista político de aquellos tiempos. Y estos personajes eligió el Señor. Si nosotros empezamos a mirar y estudiar las características de cada uno de los 12 apóstoles, ninguno calificaba, hermano, para acercarse a menos de 10 metros de Jesús. Sin embargo, Jesús llamó, hermano, a estas personas totalmente descalibradas en sus vidas, ¿para qué? Para que pasen tiempo con Él, para que lo acompañen. Porque la única forma de que esas personas podían cambiar su manera de vivir era pasando tiempo con Cristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? La única forma que usted pueda cambiar su vida es pasando tiempo con el Señor. Leyendo la Biblia, aparte un tiempo para leer la Biblia. Hay muchos que agarran la Biblia y la sacan a pasear. Hacen como mi perrita a la mañana. Clifford siente que nos levantamos a la mañana y empieza a hacer ruido, empieza a hacer bulla para que lo suelte. Y la Biblia yo pienso que debe ser igual. Llegan los días de culto y dice, acá estoy. Y la sacan a pasear y cuando termina el culto la llevan de vuelta a su casa y la guardan hasta el próximo culto. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? La única forma que tenemos nosotros para pasar tiempo con el Señor es a través de la lectura de la palabra, alimentándonos de la palabra y a través, hermanos, de la comunión íntima. Decía la palabra de Dios en el día domingo, hoy que es martes, el domingo, que la comunión íntima de Jehová es con aquellos que le temen. Y la comunión íntima era lo que nosotros necesitábamos tener. Un discípulo, hermano, es una persona que fue escogido para pasar tiempo con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Es una persona que fue llamado a pasar tiempo con Cristo. A partir ya de la próxima cena, todo miembro que no participa en las oraciones tampoco puede participar en el partimiento del pan. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque una persona que no puede orar en la iglesia, mucho menos va a orar en su casa. ¿Está entendiendo? Y una persona que no ora, es una persona que no lee. Una persona que no ora y que no lee no pasa tiempo con Cristo. Y si no pasa tiempo con Cristo, ¿qué puede ser? Nada, no es un discípulo. Porque Dios los llamó, ¿para qué? Para que pasen tiempo con Él, para que lo acompañen. Era necesario, hermanos, este acompañamiento. ¿Para qué? Para que sean perfeccionados. Jesús dijo, sed perfectos
como vuestro Padre en el cielo es perfecto. O sea que todavía no somos perfectos, pero podemos llegar a serlo. El camino del cristiano es un camino perfectible, o sea, se va perfeccionando paso a paso. Y eso es lo que el Señor quiere hacer. Y la única forma, hermano, de que esa perfección se produzca y aumente en cada uno de nosotros es teniendo comunión con el Señor. No hay otra forma. Nosotros, hermanos, si no tenemos comunión con Dios, no tenemos nada que ofrecerle a la gente. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A veces hay personas que por ahí vengo cansado, a lo mejor ese día no pude orar, o el día anterior, y vengo con muchas actividades, viajes y esto. Y yo digo a la gente, quiero que me ore. No, ahí nomás. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Si nosotros no estamos, hermanos, en el debido tiempo en la presencia de Dios, si no tenemos comunión con Dios, no tenemos absolutamente nada que ofrecerle a la gente. Si usted no tiene comunión con Dios, no tiene nada para ofrecerle a la gente, porque las palabras que usted diga van a ser palabras sutiles, huecas y vacías. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Qué tremendo, ¿no? Ahora, hermanos, el tema de la oración. La oración debe ser, más que oración, debe ser una relación. Muchas veces pasamos mucho tiempo pidiendo. Y vamos a la presencia de Dios y pedimos, y pedimos, y pedimos. Y necesito zapato, y necesito chapa, y necesito una puerta, y también me hace falta esto. Señor, te pido que me aumenten el sueldo, y mirad acá, y pide, 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 y pide. Y eso no es oración, eso es una pérdida de tiempo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Comunión no es pedir. Miren, yo le digo a los hermanos, vamos a hacer el día domingo. El domingo vamos a hacer el culto a la mañana y después del culto vamos a hacer un almuerzo a mediodía y compartimos todo para tener comunión. Y mientras estamos almorzando y tenemos comunión, hablamos de las cosas de Dios, nos conocemos más, y yo le empiezo a pedir plata, y le empiezo a pedir plata, y le digo a Daniel, préstame tu zapatilla, hermana, présteme su bota, préstame esto, dame esto, dame. ¿Qué van a decir ustedes? Se van a hartar. Va a decir, este tipo nos llamó no para invitarnos a tener comunión, sino para qué? Para manguearnos, para pedirnos. Imagínense la caradurez, hermano, cuando vamos a orar y estamos 20 minutos en la presencia de Dios pidiendo, Señor, dame, suplime, bendecime, prosperame. La oración de la oveja, me. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Piden, 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 pero no le dan a Dios el tiempo que Él está reclamando. Entonces, una persona, hermanos, que no pasa tiempo en la presencia de Dios, una persona que no tiene comunión con Cristo, no tiene nada para ofrecerle a la gente. Y el Señor nos llamó para que lo acompañemos. Él nos llamó para que estemos con Él, para que pasemos tiempo en su presencia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Saben por qué? ¿Qué es Cristo para ustedes? ¡Yuhu! Dijo, estamos aquí, iglesia, dijo un gran predicador. ¡Yuhu! Iglesias o iglesia, ¿cómo es el tema? ¿Enrique Iglesias o dónde está la iglesia? ¿Cuántos dicen amén? ¿Para qué te llamó el Señor? ¿Para qué te llamó el Señor? Para que lo acompañes. ¿A qué? ¿A comprar pan? ¿A comprar la papa? ¿Para que lo acompañes a qué? ¿Qué es Cristo para usted? ¿Quién es Jesús para ustedes? No me diga el cuento mundano del gallego, ¿eh? Soy Jesús, el de la cruz. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Nuestro Padre que dio la vida por nosotros. ¿Para vos, Darío? ¿Para vos, Mirta? ¿Tamara? Sí. Es nuestro Salvador, pero para mí también es algo más. Cuando usted va a la presencia de Dios, lo que están sirviendo, cuando van a orar a Dios, ¿cómo oran a Dios?
su excelentísimo y soberano Señor Jesucristo, Salvador, Redentor. ¿Cómo van a la presencia de Dios? ¿Cómo le hablan? ¿Como un gobernante? ¿Cómo le hablan a Cristo? Evangelio según San Juan, capítulo 15. Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 15. Ya no os llamaré siervos. ¿Encontraron? Ya no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado, ¿qué? Amigos. Os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. ¿Quién es Jesús? Tenemos la alabanza. Es Jesús mi mejor amigo. Es Jesús mi mejor amigo. Ese es el corito que cantamos. ¿Es Jesús tu mejor amigo? ¿Está seguro usted que es Jesús tu amigo? ¿Cuánto tiempo pasa usted orando? ¿Pasa tiempo leyendo la Biblia? ¿Conoce a Jesús usted? ¿Usted siente cuando desciende la presencia de Dios? ¿Puede percibir cuando la presencia del Espíritu Santo desciende? ¿Va entendiendo? ¿Conoce usted a su amigo? Entonces viene un varón y me dice, amigo mío, mi amigo. Mirá, amigo es una palabra grande, le digo. Y me dijo lo que me dicen siempre, vos cada día más odioso. Yo te aprecio, pero no sos mi amigo. Porque si vos venís a buscar un día a mi casa, y yo te digo que no tengo ganas de atenderte, te vas a enojar. ¿Cuánto dice gloria a Dios? ¿Te acordás de Darío? A Darío puedo considerarlo medio de perfil, medio, casi amigo. Porque varias veces vino Darío, ¿y qué te dije? No te puedo atender, no tengo ganas. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Si usted le dice a cualquier persona que te va a visitar, no te puedo atender, va a salir echando chispa. Un amigo es un hombre grande. Amigo es una persona que te va a caer con toda la familia y le podemos decir, ¿sabe qué? Mirá, tengo ganas de estar solo. Va a pegar la vuelta y se va a ir y no te va a decir nada. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amigo es una palabra grande. Hoy te dice, somos amigos. Mentira. Somos conocidos. Gracias. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amigo es una palabra grande. Amigo es aquel que está dispuesto a dar su vida por ti. ¿Usted conoce a alguien que sea capaz de dar su vida por usted? Yo pasaría tiempo en la presencia de Dios orando y ayunando por usted. Pero no me pida que dé la vida por usted, ¿eh? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Me parece que no me voy a animar. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando usted le dice amigo a alguien, tenga mucho cuidado, porque amigo es una palabra muy grande. Había un pastor que siempre andábamos, hermano, acollarado para todos lados. Él era pastor, yo era evangelista. Y cuando el hombre agarraba el altar, empezaba. Aquellos que andan conmigo, yo los visito, y toda la gente sabía que yo era el que andaba siempre con él. Y piensan que por ahí yo, porque voy a la casa y comparto con ellos, somos amigos. Yo no tengo amigos. Y yo estaba allá y decía, pero este es tremendo. Andaba todo el día acollarado conmigo y después del altar me daba que no tenía amigos. Y yo me ponía, ¿será posible? Mi único amigo es Jesús. Y después yo aprendí que el único amigo que tenemos es Cristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ni mi esposa es mi amiga. Yo prefiero a Cristo antes que a mi esposa. Porque cuando viene la cosa muy fea, mi esposa no tapo da su vida por mí. Y yo tampoco no te puedo dar la vida por ella. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Va entendiendo? Muchas veces, gloria a Dios, las madres generalmente cometen este error. Van más allá de los límites, gloria a Dios, con sus hijos. Y se juegan por sus hijos, sin darse cuenta que cuando los hijos crecen, ojoma, como dicen acá en Corriente, y quedan solos. Muchas veces terminan peleando los hermanos con el cónyuge por los hijos. Y cuando los hijos crecieron se fueron. Se separaron, se divorciaron y cuando crecieron los hijos, ¿la dejaron sola o lo dejaron solo? ¿Cuándo dicen gloria a Dios? ¿Ya entienden? El hombre falla, el único que no falla es Cristo. Amén. Entonces,
El único amigo que nosotros tenemos es Jesús. Dice, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. No le compete saber lo que hace su Señor. En una parte de las Escrituras, en los Evangelios, Jesús dice que cuando el siervo hubo terminado todas las labores que le fue encomendado, después que terminó todas las labores, limpiar la casa, servir la cena, arreglar el ganado y hacer todas las actividades que haya tenido que hacer, dice que cuando viene delante de su Señor no lo alaba, le sigue dando ocupaciones. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Sin embargo, Jesús dice que ya no nos llamará siervos, porque el siervo no le compete saber lo que hace su Señor, sino que nos llamará amigos. ¿Por qué? Porque la voluntad de su Padre Él nos las ha dado a conocer. ¿Va entendiendo? Entonces, ¿para qué nos llamó a estar con Él? Porque quiere que seamos sus amigos. Este es el reto, hermanos. Este es el desafío de ser discípulos. Ser amigos de Cristo. Pues si somos amigos del mundo, no podemos ser amigos de Cristo. Porque la amistad con el mundo es enemistad con Dios. ¿Va entendiendo? Ahora, dice la palabra de Dios, hermanos, acá, versículo 14, vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Acá está hablando, hermanos, gloria a Dios, del amor. Está hablando, gloria a Dios, del amor fraternal, que es posible y es el resultante de tener una relación con el Señor. Es posible nosotros tener esa relación de amor con Cristo, hermanos, si tenemos una relación con Él, una relación íntima. Necesitamos nosotros recobrar, si es que la perdimos, y si no la tuvimos, comenzar a tener, gloria a Dios, una relación íntima con el Señor. ¿Por qué? Porque si tenemos una relación íntima con el Señor, todas las cosas, hermanos, que el Padre le dio a conocer a Él, son las mismas que Él nos va a revelar a través del Espíritu Santo. ¿Y para qué? Porque fíjese, primero, gloria a Dios, nos llamó, ¿para qué? Para acompañarlos. Acá dice la Biblia, para que estemos con Él. Dice la palabra de Dios, espera que voy a poner un señalador acá, porque hay un versículo que me está llamando la atención, ahora lo vamos a compartir. Entonces también dice, ahí en Marcos capítulo 3, que estábamos compartiendo, que los llamó para que estuvieran con Él, para enviarlos a predicar. Primero los llamó para que estuvieran con Él, después los enviaba a predicar, y dice la palabra de Dios, hermanos, que Jesús llamó a estos discípulos, pasaron tiempo con Él, y después que pasaron tiempo con Él los envió a la gente. Los envió a predicar porque dice que vio las multitudes, y dice que las veía desamparadas como ovejas que no tenían pastor. Ahora, hermanos, cuando nosotros tenemos esta relación con el Señor, esa relación se manifiesta en el trato con los demás. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Yo estos días vengo haciendo cosas que no quiero hacer, pero para nosotros manifestar, hermanos, que verdaderamente el amor de Cristo está en nosotros, tenemos que hacer cosas en beneficio de los demás. ¿Por qué? Porque los discípulos pasaron tiempo con Jesús y los envió a predicar, pero a predicar nada más. No, hermano, el enviarlos a predicar también incluía en hacer cosas, ¿para qué, hermanos? Para ayudar, y muchas veces también para satisfacer las necesidades de aquellos a los cuales eran enviados. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero yo le digo a los hermanos, cuando a los que están sirviendo, ustedes tienen una responsabilidad grande. Muchos piensan que el servicio, hermano, es, digo gloria a Dios acá, toco una guitarra, canto, predico y ya está. No, el verdadero servicio no está acá en el altar. El verdadero servicio está ahí. Cuando llueve, cuando hace frío, cuando tiene que atropellar barro, para ir a bendecir, para ir a ayudar o para ir a apoyar a un hermano, oveja, pariente, quien sea. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Son todos cristianos, pero cuando las papas comienzan a pelar, dejan de ser cristianos y terminan siendo cristinos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Va entendiendo? Jesús
necesita que nosotros pasemos tiempo con Él para enviarnos. ¿A dónde? Para enviarnos ante gente que está con necesidades. Nosotros tenemos que tener, hermanos, algo de Dios para poder compartir con ellos. Amén. Hoy me estaba diciendo la hermana Mirta que estuvieron haciendo visitas ayer y fueron a visitar a una hermana que está quedada. Me dijiste que la hermana estaba enferma. Me dijiste que sentiste de orar por ella. Y oraste por ella, ¿y qué pasó? ¿Hizo así la cabeza? ¿Qué hizo ella? ¿Vos la sanaste? No, Señor. ¿Ahora te das cuenta para qué sirve tanta oración? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Hoy hay gente y pastores, hermanos, y hay líderes en la iglesia que van a orar por las personas, oran por las personas y en lugar de sanarse se enferman más. Algunos en lugar de sanarse se terminan muriendo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque están vacíos de Dios, hermanos. Al no tener comunión con Cristo, no tienen nada para ofrecer a la gente. ¿Va entendiendo? Lo necesario. Y esto no solamente para lo que estamos sirviendo, porque todos tienen esta obligación, hermano. En aquellos tiempos, dice que la iglesia fue llamada cristiana, los discípulos fueron llamados cristianos por primera vez en Antioquía. Hermanos, por donde pasaba un discípulo, oraba por el enfermo, se sanaba, oraba por el muerto, se resucitaba. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dios lo resucitaba. ¿Se da cuenta por qué, hermano, lo importante de tener comunión con Dios? Cuando nosotros tenemos comunión con Dios, no tenemos que molestar al pastor a las 3 o a las 4 de la mañana. Ay, pastor, ¿puede venir a orar por mi nena? Me parece que tiene hipo. Y yo le digo a veces nos llama, hermano, para cada cosa. Tenemos que ir. Yo le digo a mi esposa, si se pasara más tiempo en la presencia de Dios, no le falta que nos llamen a nosotros, porque ellos mismos tienen autoridad, según dice la palabra de Dios, una autoridad delegada por Cristo, para orar por los enfermos y que los enfermos sean ¿qué? Sanados. Mateo capítulo 10, versículo 7, dice que eligió a los 12 y los envió ¿a qué? A sanar enfermos, a limpiar leprosos, a resucitar muertos y a dar de gracia lo que habían recibido de gracia. Qué tremendo, ¿no? Yo siempre me propuse, hermano, los días estaba hablando con mi suegro, y mi suegro me mira, digo, yo se lo digo porque estamos hablando más o menos de algunas cosas, y hay una cosa que yo me propuse en mi corazón. Se lo estaba diciendo también el otro día al hermanito Nelson que está queriendo entrar en el servicio. Cuando yo comencé a servir a Dios, vi que la Biblia decía que podíamos hacer cosas en el nombre de Jesús. Y yo buscaba la forma de poder hacer lo que la palabra dice que nosotros teníamos que hacer, pero las iglesias en las que andaba estaba una peor que la otra. Salía de Guatemala, me metía en Guatepeor. Hasta cuando tuve experiencia con el poder de Dios y me di cuenta, hermano, que empecé a orar por los enfermos y se sanaban. Empecé a orar por los endemoniados y se libertaban. Una vez fuimos a orar por una persona que hacía 15 minutos que estaba muerta, el Señor la resucitó. No somos nosotros, el Señor. Pero si no tenemos comunión con Dios, vamos a orar por el perro y nos va a morder. ¿Cuánto dicen amén? ¿Por qué, hermano? Porque no tenemos nada que ofrecer a la gente. Cuando nosotros estamos en comunión con el Señor, tenemos mucho para ofrecer a la gente, porque lo que ofrecemos no es nuestro, viene de Dios. Amén. Por eso es necesario, hermanos. Y cuando nosotros somos enviados a predicar el Evangelio, como lo fue la iglesia, como somos nosotros hoy como discípulos, hermanos, tenemos que tener mucho de Dios para poder brindar. Y uno de los primeros síntomas de que somos verdaderos discípulos, ¿saben qué es, hermano? Que lo primero que desaparece es el egoísmo. Lo primero que desaparece es el egoísmo y comienzan a verse los frutos del amor. Amén. Ahora, nosotros vemos hoy en las iglesias estas doctrinas modernas. Usted va a la iglesia y le enseña estas doctrinas neopentecostales que usted tiene que reclamarle a Dios. Y yo escucho que algunos dicen, reclamo mi sanidad y reclamo la prosperidad. ¿Y quién sos para reclamarle a Dios? Laucha. ¿Cuánto dice gloria a Dios? ¿Va entendiendo? ¿Quién es el vaso? ¿Quién es el barro? Para contender con el alfarero. ¿Cuánto dicen amén? Sin embargo, hoy en las iglesias le enseñan a la gente que tiene que... Y hay 60, 70 personas orando y reclaman. Y usted escucha a la iglesia y parece un desfile militar. Y le reclaman a Dios, ¡plá! Y le reclaman a Dios. Y yo, qué loca esta gente. Estos no conocen a Dios. Porque los que conocen a Dios, hermano, tienen temor y lo que menos van a hacer es ordenarle cosas a Dios, porque eso es violentar la soberanía de Dios. ¿Va entendiendo? Entonces, esas cosas son las cosas que están aconteciendo en la iglesia solamente para que nos demos cuenta, hermano, que no todos son discípulos. Ahora, hoy, gloria a Dios, enseñan
que hay que reclamarle y hay que pedirle cosas a Dios. Estas son doctrinas erradas que lo único que hacen es rebosar de egoísmo. Son egoístas, piden para ello. Santiago dijo, pedís y no recibís, porque pedís mal. ¿Y qué es pedir mal? Piden para vuestros propios deseos y para vuestros propios deleites. Yo veo que hay gente, yo a Dios no le pido nada. Ni siquiera le pido que me bendigan en el trabajo. Pero para la iglesia sí pedimos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque mientras yo pida para ustedes, Dios se va a encargar de suplirme a mí. Pero cuando yo me afano en pedir para mí, pido, empiezo a rebosar de egoísmo y Dios dice, no te escucho. ¿Cuántos dicen amén? Esas son las características de los discípulos, hermanos. Dice que el amor es sufrido, benigno, gloria a Dios. Y dice que una de las características del amor de las cuales habla Pablo en la carta a los Corintios, capítulo 13, dice que el amor es sufrido, es benigno. Dice que el amor, hermano, no busca lo suyo. ¿Qué busca? Lo de los demás. Un discípulo tiene que tener amor, hermano. Para eso nosotros somos enviados a predicar. Se termina el egoísmo y siempre tenemos que tener algo para dar a aquella gente que Dios las mira con compasión, hermano. Las ve desamparadas. Hoy la iglesia está desamparada como ovejas que no tienen pastor. Dice la palabra de Dios también ahí en Marcos capítulo 3. Otra de las características por las cuales el Señor llamó a sus discípulos era para enviarlos a predicar y que tuvieran autoridad, gloria a Dios, para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Autoridad, gloria a Dios, para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Ahora, fíjese, acá vemos el proceso del discípulo. Que el Señor reprenda la lluvia. Primero, hermano, el proceso es tener compasión, pasar tiempo con Jesús y después tener autoridad para todo, para sanar enfermos, para reprender demonios. Ayer me encontré con un hermano que fue uno de mis compañeros en los primeros tiempos del Señor, hoy medio están pastoreando también con el G12, ¿no? Y me hablaba con tanta vehemencia, me dice, tenemos 600 personas, no sé cuántas células, 500 células, no, 600 personas, dijo. Dice, llevamos 11 colectivos al Chaco. Dice, vino una mujer de España, los miró a Ledesma Company por el canal Enlace, y la mujer de España se tomó el avión, todo vino a la Argentina porque quería que le ore Ledesma, y terminó en Rosario. Allá en Rosario quiso que le orara Ledesma y le dijeron, no, se fue al canal Luz. Dijo, no, acá está el pastor Silvestri. No, yo quiero Ledesma, no, ese está en Corriente. Dice que de allá alquiló, vino con plata, con euros, ¿no? Alquiló un taxi y se vino de allá y llegó a la iglesia de acá de Ledesma. Dice que entró a la iglesia de Ledesma, tenía problemas en la columna, no sé qué era que dijo, algo ya incurable, y se sanó. No le oró Ledesma. Pero dice que estaba mi hermano Claudio, que fue líder conmigo mucho tiempo en el IME, en los primeros tiempos, ahora es médico, doctor, bueno, se recibió ya hace un par de años. Y justo lo encontramos con las nenas y estaba ahí con su familia y estábamos hablando, ¿no? Estábamos con mi esposa también y me estaba contando las cosas que van pasando y que esto, que el otro, ¿no? Y digo, más allá de que están torcidos los que de eso, pero este hermano es un varón que pasa tiempo en la presencia de Dios. Y cuando pasamos tiempo en la presencia de Dios tenemos algo para darle a la gente. Más allá de que después las doctrinas estén erradas, son 3 puntos y aparte. Pero el pasar tiempo en la presencia de Dios significa que tenemos nosotros algo para poder brindarle a la gente. Dice que esta mujer se sanó. Se fue, después vino de vuelta a los 2 meses, vino de vuelta con una rica ofrenda. Los muchachos, ¿cuánto dicen amén? Pero recibió un milagro de parte de Dios. Nosotros tenemos que tener, hermanos, tiempo para pasar ese tiempo en la presencia de Dios para poder ofrecer algo diferente a la gente que hoy está necesitada. Necesitamos tener compasión, necesitamos pasar tiempo con el Señor para después recién tener autoridad. ¿Cuántos dicen amén? Hay muchos locos que salen de ahí y salen buscando demonios y quieren orar por todo el mundo. La locura del cristiano es meterle mano a la gente. El cristiano quiere poner la mano en la cabeza a la gente y quiere orar.
sea pastor, no sea pastor, sea oveja, lo que sea, el delirio del cristiano hoy se convirtió al Señor, a los 2 días Él quiere orar por la gente. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero si no tenés nada, yo soy una persona, ustedes estábamos hablando en un lugar, reuniones de pastores, ¿no? Y por ahí vienen entre pastores y se empiezan, y cuando me empiezan, tranquilo, me están agarrando medio por odioso. Una vez uno se me escapó, y no me di cuenta, y de atrás vine y me agarró, ¿no? Y le empecé a dar, resulta que estaba medio endemoniado el tipo. Y dije, pero qué bárbaro. Pero yo soy muy reacio, hermano. Son contados 2 o 3 los que les permito que me pongan la mano en la cabeza. En alguna reunión así pastoral, que a veces empiezan a administrar, ¿no? No permito que nadie me meta la mano en la cabeza. ¿Por qué? Porque una persona que no tiene tiempo, no pasa tiempo en la presencia de Dios, no tiene nada para transmitirme. Y cuando a mí, yo siendo pastor, me pone uno la mano en la cabeza, tiene que tener algo para transmitirme, si no, no le espero ni siquiera que me toque. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos entender. La autoridad no viene por capricho, hermano. La autoridad no viene porque está en la Biblia. La autoridad viene porque seguimos estos pasos. Primero y principal, manifestamos, mostramos que tenemos compasión. Segundo, pasamos tiempo en la presencia de Dios, y esto como resultado da que nosotros podamos adquirir esta autoridad bíblica, delegada directamente por Jesús, para con nosotros, sus discípulos, para la iglesia. ¿Entienden? Entonces, el egoísmo, hermanos, gloria a Dios, y la autoridad no se llevan de la mano. Cuando nosotros ejercemos la autoridad con egoísmo, la autoridad se convierte en autoritarismo. ¿Cuántos dicen gloria? ¿No? Una persona conocida, un pastor, ¿no? Y una autoridad revienta al pueblo, los condena, los esto, los aquello, los revienta. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Los tiene a maltraer. Pobre gente, ¿no? Y yo escucho a veces cuando me cuentan y hablan, digo, una cosa es tener autoridad de parte de Dios, otra cosa es ser autoritario. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El egoísmo y la autoridad no tienen nada que ver. Cuando hay autoridad con egoísmo, se convierte en autoritarismo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Así que nosotros debemos seguir este orden establecido por el Señor, hermanos, para que podamos cultivar todo lo necesario. ¿Para qué? Para que nosotros podamos manifestar que verdaderamente somos sus discípulos y que podamos nosotros ejercer esta autoridad que Él nos ha delegado. Nosotros no tenemos autoridad, la autoridad que Dios nos dio, hermano, la autoridad que nos delegó el Señor, no es por capricho. Ahora, la autoridad, nosotros la podíamos definir como autoridad, valga la redundancia, para cambiar las cosas de mal a bien. Cuando la autoridad se ejerce de una manera equivocada, con egoísmo, se convierte en autoritarismo, y en lugar de hacer las cosas bien, es de mal en peor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, tenemos nosotros que entender esta diferencia. Es necesario, hermano, que nosotros podamos aceptar que todo lo que es, que podamos aceptar estas pautas, que podamos nosotros reconocer y entender qué es lo que el Señor nos está demandando. ¿Cuántos dicen amén? Estamos acá, hermanos, no estamos acá para perder el tiempo. Estamos acá ¿para qué? Para recibir autoridad. Eso es algo que usted se tiene que poner en la cabeza. Estaba hablando con un varón yo el otro día y me decía, preguntando, hablando de cosas del ministerio, me decía de acá, de allá, de bueyes perdidos, de este, el otro. Le digo, mirá, hay una cosa que yo me propuse un tiempo. Me lo propuse delante de Dios, no para gloriarme, sino para la gloria de Dios. Yo me propuse ser uno de los hombres más usados en las manos de Dios acá en Corrientes. Y lo alcancé. No es jactancia, la gloria sea para Dios. Pero yo me propuse, hermanos, que la gente conociera en Corrientes. Ustedes saben que acá en Corrientes Capital todo el mundo me conoce. Saben que oramos por los enfermos y se sanan. Saben que oramos por los endemoniados y rajan. El otro día me llegó un testimonio que le dijeron, una endemoniada que anda por ahí, que fue a varias iglesias, le dijeron no, dice, llévalo ya que Alejandro no le va a escapar. Me dijeron que usted no le va a escapar. No, ninguno de los que estamos allá le vamos a escapar. Yo no estoy solo, porque cuando cobramos todos. ¿Cuánto dicen gloria a Dios?
Hay para todo. A mí me gusta repartir, me gusta compartir. ¿Cuántos dicen amén? No es que yo me quiero llevar los laureles, no, comparto con ustedes también, para que se vayan haciendo. Pero yo me propuse eso, hermanos, ser usado en las manos de Dios. Y cuando termine de hacer algunas cosas en este tiempo, ya en lo que va de este año, ya cuando establezcamos el Quintana, me voy a meter otra vez más fuerte. ¿Para qué? Para que Dios me use más todavía. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque allá en el Quintana este verano tiene que ser una explosión de milagros, como decíamos en las oraciones. ¿Y cómo se logra esa autoridad? Teniendo compasión. Otra vez me decía un hermano, ¿cómo aguantás a eso en tu casa? Porque los conocían. Me los manda el Señor para ver cómo ando de carácter. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y no es que lo queremos, lo hacemos de corazón. Lo hacemos porque tenemos que doblegarnos a la autoridad de Dios. Amén. Necesitamos en este tiempo seguir todos estos pasos, hermanos, para poder tener esta autoridad. La autoridad no viene por capricho. Muchos piensan que vienen por capricho. No es por capricho. Los discípulos tienen algunas características. Y vamos a ver una de las características de los discípulos. Primero y principal, los discípulos aman con todo el corazón. Fíjese lo que dice el Evangelio según San Mateo, capítulo 5. Mateo, capítulo 5, versículo 38. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. No resistáis al que es malo, antes bien, todo aquel que te hiera en la mejilla derecha, ¿qué tenemos que hacerle? Dale la otra. En los primeros tiempos de cristiano, hermano, yo entendía esto, que la Biblia me decía que al malo lo tenía que soportar, ¿no? Pero cuando me hería la mejilla, yo le tenía que dar la otra. Pero cuando yo le daba la otra, le decía, ojo, porque después de esta la Biblia no dice más nada. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y estaba errado como Pedro. Después me di cuenta que estaba errado como Pedro. Porque Pedro dice, ¿hasta cuánto de veces le perdoné a mi hermano que pecó contra mí? Hasta 7. Porque a la octava Pedro le quería dar. Dijo el Señor, no, hasta 70 veces 7. Dijo Pedro, pero al final, ¿cuánto dicen gloria a Dios? ¿Se da cuenta, hermano? Entonces, nosotros tenemos que entender que el discípulo ama con todo el corazón. Mateo capítulo 5, versículo 38, estábamos leyendo recién, hasta el 48, mire, tiene todo lo de Dios, la seguidilla de instrucciones que nos da el Señor a cómo debemos manejarnos. Al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. A cualquiera que te obligue a llevar la carga una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo niegues. El otro día estábamos predicando una palabra acerca de que, no me acuerdo cuándo fue, debe ayudar, bendecir, todo lo más bien, ¿no? Y después, el culto, estábamos tomando unos mates ahí con alguien, y estábamos con mi esposa, y dice, ¿cómo era? No, el otro día de la mañana, la hermana dijo, yo necesito 300. Y yo dije, y yo, ¿quién ni en votar? Y el Espíritu Santo estaba ahí. Y yo decía, 300. Y estaba de vuelta ahí, ¿no? Y estaba de vuelta ahí. Y estaba de vuelta y dije, 300. Y tenía los 300. Justo que me entraba en la iglesia y tenía los 300. Y dije, y yo la miré a mi esposa y yo decía, 300 me está pidiendo esta gente. Y yo dije, bueno, vamos a orar, hermano. Vamos a orar y cuando Dios prepare, vamos a orar. Dios va a preparar, ¿no? Y estaba ahí, y estaba. Después se fue este varón. Y estaba, y yo ya no podía, hermano. Le digo a mi esposa, anda ya, padre. Me fui corriendo, agarré la plata, porque encima la plata no era mía, era plata de la iglesia. No era mía, era de Dios. Cuando hice gloria a Dios. Entonces agarré y dije, acá está. Y después el tema fue cuando tuvo que devolver, pues. Y dice, a que toma de ti prestado, y no es fácil, ¿cuánto dicen gloria a Dios? ¿Va entendiendo, hermano? O sea, el ser un discípulo conlleva, hermano, que tenemos que tener amor por el prójimo y que tenemos que hacer siempre lo que el Señor nos está demandando. Hasta ahí van entendiendo, ¿no? Ahora,
Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y amarás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen y haced bien a los que os odian, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y sobre buenos, y llover sobre justos e injustos. Si amas a los que te aman, ¿qué recompensa tendréis? Ahora, ¿no hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen así también los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Podemos alcanzar la perfección? Sí. ¿Cómo? Negándonos a nosotros mismos. Porque esa persona que te causa problemas es la persona que va a venir y va a necesitar. Esa persona que te causa problemas, que te ofendió, es la que te va a venir de vuelta. ¿Y usted qué va a tener que hacer? Lo va a tener que perdonar. ¿Para qué? Para que te ofenda de vuelta. No sé si me explico. Y cuando te ofende de vuelta, al tiempo viene otra vez con el caballo cansado. Y cuando viene con el caballo cansado, ¿qué va a tener que hacer? Le va a tener que dar algo al caballo. Te da vuelta y te pega una patada al caballo. Y estamos siempre en la misma. La persona nunca cambia, pero nosotros sí vamos cambiando. Ser perfectos como vuestro Padre que está en los cielos. O sea, la perfección se puede alcanzar y a eso vamos. No podemos quedarnos estancados. Entonces, el verdadero discípulo, hermano, tiene una condición de corazón diferente. Tiene amor en su corazón. Deuteronomio, capítulo 6, versículos 5 y 6. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu alma y con todo tu corazón. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Este versículo que está en Deuteronomio 6, 5 y 6, este versículo es el que tendrían que enseñar los católicos en el catequesis. Estos versículos no enseñan. Porque si la Iglesia Católica enseña que hay que amar al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón, y que solo a Él tenemos que servir, ¿sabe qué? La Virgen María se muere de hambre, se queda sin trabajo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Los santos quedan fritos, se quedan sin trabajo, desocupados. Pero como no enseñan esta palabra, entonces andan todos atrás de los otros en lugar de ir atrás de verdaderamente a quién tendrían que amar y a quién tendrían que servir. Pero nosotros conocemos la palabra y decimos que somos sus discípulos, tiene que haber amor en nuestro corazón. Y primeramente amor a Dios, hermanos. Porque si no amamos a Dios, no vamos a amar a nuestro prójimo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y yo le digo, esta iglesia yo la llamo el ministerio del embudo, porque acá caen todos. A donde usted lo tire, cae acá. Todos los que nos hicieron daño, todos los que nos ofendieron, todos los que hablan mal de nosotros, terminan dando vuelta y caen de vuelta acá. Y cuando van de vuelta acá, hay que bendecirlo. Yo, por ejemplo, los bendecimos, pero a mí no se me escapa, no pierdo palabra, los acomodo, pero los bendecimos. Se van, hacen lo mismo, y al tiempo que hacen, vuelven de vuelta. ¿Esta cadena se va a terminar? No se va a terminar. Porque el mundo que está sin Dios, hermanos, no tiene misericordia. ¿Va entendiendo? Nosotros sí tenemos que manifestar que la misericordia de Dios está en nosotros, en nuestro corazón, y tenemos que manifestarlo. Ahora, los discípulos, es un desafío ser discípulo porque los discípulos, hermanos, no caminan por el camino ancho. Los discípulos transitan por una senda muy, muy estrecha. Fíjese lo que dice ahí al ladito, nomás, Mateo capítulo 7, versículo 13, palabra muy conocida. Entrad por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero angosta es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. La semana pasada vine de misiones el miércoles, ¿era no? ¿Qué vine? El miércoles, el jueves había una reunión acá, corté una reunión de pastores, una reunión de foro de pastores, la suspendí. El jueves me encontré con uno de los pastores, me vino a ver, digo, yo llegué anoche, tarde, llegué de misiones, y no se dio por esto, y dije, acá, no, por esto. Y sí, pero hay que tratar ¿de qué? ¿De qué? ¿De caminar por la senda ancha? No, yo seguí caminando. Pero vos te das cuenta que estás solo. Me gusta estar solo. Cuando más solo, mejor. ¿Cuántos dicen? Me acostumbré a estar solo. No estoy solo, estoy con Cristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Digo, el tema es que acá todos se quieren juntar, quieren la unión de la iglesia, y uno tira para arriba, otro tira para abajo, el otro para el costado, otro va por acá, el otro salta al techo, uno entra por la ventana, otro entra por la puerta. Dice, no, porque hay que hacer esto y esto. No, hermano, por la palabra de Dios. La palabra de Dios es clara.
El que entra por la ventana, ¿qué es? Es ladrón y salteador. Yo entro por la puerta, ese está entrando por la ventana. Déjalo que entre por la ventana. Me dice, no, pero con esa perspectiva que vos tenés, es la que tendría que tener todo, porque es la perspectiva del Evangelio. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El verdadero discípulo camina por la senda angosta. El verdadero discípulo, el verdadero cristiano, no está buscando, hermano, la aprobación de los hombres, está buscando la aprobación de Dios. ¿Va entendiendo? Nosotros vamos caminando por la vida buscando la aprobación, hermano, y que el mundo nos palmee el hombro. No, hermanos, yo no le doy el hombro al mundo, pero sí trato de que nosotros podamos estar centrados, hermanos, en el camino correcto. Versículo 20. Así que por sus frutos los conoceréis. Capítulo 5 de Gálatas, una palabra muy conocida, hemos traído también varias enseñanzas acerca de este pasaje. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Pero el fruto del Espíritu, gloria a Dios, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. ¿Se dan cuenta, hermanos? Esto es lo que transmite un verdadero, por eso es un reto ser discípulo. Es un reto ser discípulos de Cristo, hermano. No podemos vivir de cualquier manera. Caminan por un camino de santidad. Y este camino de santidad se refleja en la obediencia a Dios. Mateo 16, 24 también nos dice que los discípulos deben, hermanos, como una de las primeras características, negarse a sí mismo. Mateo capítulo 16, versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguien quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿Qué es esto, hermanos? De perder nuestra vida por causa del Señor. Que por ser cristiano me tengo que matar. Sabemos, hermanos, que eso no es bíblico. ¿Qué es perder su vida? Negarse a sí mismo y perder su vida por causa de Cristo. ¿De qué vida está hablando? De la vida terrenal, hermano, todo lo que tiene connotación con el mundo. Hoy vemos cristianos que no sabemos si son cristianos, son más cristianos que mundanos. No se sabe, hermanos, quién es quién. Y tiene que haber una diferencia. Nosotros tenemos en este tiempo que lo que nos gusta a nosotros, hermanos, negarnos a nosotros mismos para poder hacer la voluntad de Dios. Cuando comenzamos a caminar con el Señor, mis hermanos, nos comenzamos a dar cuenta que nada es nuestro y que todo es de Dios. El oro, la plata, todo es de Dios. Negarnos a nosotros mismos es dejar también de buscar un poco más lo material, como lo hacemos insistentemente, para buscar un equilibrio y también poder tener un encuentro personal con nuestro Dios. También dice la palabra de Dios ahí en Mateo 16, 18, que, gloria a Dios, vamos a padecer por causa del Evangelio. Vamos a sufrir padecimientos, hermanos, como consecuencia de ser cristianos. Versículo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, gloria a Dios, no la dominarán. Fíjese, hermanos, el Hades, o sea, el infierno continuamente quiere avasallarnos. Pero, ¿qué quiere decir esto? Que vamos a tener muchas luchas, vamos a tener pruebas continuas y incansable cantidad de dificultades. Pero el Señor da promesas, hermanos, que las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. Fíjese lo que dice ahí en Mateo capítulo 21, versículo 23. Dice, cuando llegó al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le preguntaron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te dio esta autoridad? Continuamente, hermano, vamos a estar siendo cuestionados mismos por la iglesia. La que dice ser iglesia del Señor va a estar continuamente, hermanos,
buscando ocasión de tropiezo. Continuamente, hermanos, nos van a estar confrontando. Quiere decir esto que vamos a tener, hermanos, vamos a padecer. Es necesario padecer por causa del Evangelio. Muchas veces venimos al Evangelio y ya queremos dejar de sufrir, hermano. Y siempre le digo yo, bienvenido al club. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? 22-24. Mandó el comandante que lo metieran en la fortaleza y ordenó que fuera azotado, gloria a Dios, para que hablara. Acá es cuando Pablo fue prendido por un comandante romano. Mire usted. Mandó al comandante que lo metieran en la fortaleza y ordenó que fuera azotado para que hablara, a fin de saber por qué causa gritaban así contra él. Qué tremendo, ¿no? Mire si nosotros nos hicieran lo mismo en este tiempo, hermano. Vamos a padecer persecuciones. Lo que tenemos que tener claro, hermano, que el Señor estará con nosotros. Y lo fundamental, hermanos, otra de las características de los verdaderos discípulos, y esto es lo que más cuenta, esto es lo que más cuesta, los verdaderos discípulos viven y deberán vivir hasta la venida del Señor en santidad. Vamos ahí ya, vemos este versículo y ya terminamos. Vamos a Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16, dice la palabra de Dios. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santos. En Hebreos capítulo 14 dice que, en Hebreos capítulo 12 dice que sin santidad nadie verá al Señor. La santidad, hermanos, es algo necesario para nosotros, gloria a Dios, poder ver al Señor cara a cara. Terminamos ya, 2 de Corintios, no me quiero perder este pasaje, capítulo 7. 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. Perfeccionando la santidad en el temor a Dios. Toda contaminación de alma y espíritu. Estoy hablando del alma racional, hermanos. Limpiémonos de toda contaminación. ¿Por qué? Porque hay promesas. ¿Cuáles son las promesas? Sabemos, hermano, cuáles son las promesas: la salvación y la vida eterna. Entonces, eso amerita, hermano, que nosotros, para Dios, nos limpiemos de toda contaminación. Si no estamos en santidad, hermano, jamás podremos decir o aseverar, para Dios, que somos discípulos. El discípulo no anhela ser como el mundo. El discípulo anhela ser como ¿quién? Como su Señor. En la antigüedad, siempre doy esta referencia, había muchos filósofos griegos, entre ellos Sófocles, Hipócrates, Aristóteles, Arístides, Platón. ¿Qué hacían estos hombres? Tenían escuelas de filosofía y tenían discípulos. Y los discípulos imitaban a su maestro. Así es cristiano, hermano. Nosotros debemos imitar en santidad y en todos los otros aspectos del carácter perfeccionado a nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros intentamos. En nuestras fuerzas no vamos a poder, pero si lo hacemos en el Señor, vamos a poder nosotros manifestar el cambio. Y es lo que necesitamos en este tiempo, comenzar a manifestar ese cambio, hermanos, porque queda poco tiempo. No sabemos cuánto queda. Y si ese no sabemos cuánto queda, o ese poco tiempo son 10 o 20 años, y nos vamos antes, pero cuando nos vamos, hermanos, que podamos tener la certeza que en el momento de entregar este cuerpo, nuestro alma parte a la eternidad. Yo no quisiera que mi alma, hermano, estuviera toda la eternidad atormentada en las flamas del infierno. No sirve de nada decir que somos cristianos, hermano, y cuando llega al final de los tiempos, nos vamos allá. Siendo cristianos nos privamos de algunas cosas sí y algunas cosas no. Esas cosas de las cuales usted no se está privando, le están quitando testimonio, hermanos, y puede perder su salvación. No descuidemos esta salvación tan grande. Nos ponemos de pie un segundito, oramos a Dios en esta noche, agradecidos a Dios por su palabra, y oramos a Dios. Señor,